Hola a todos, hoy les traigo unos consejos para sobrevivir los primeros minutos en The Long Dark. The Long Dark es un juego de supervivencia en primera persona desarrollado por Hinterland Studio, donde el protagonista despierta después de un accidente aéreo provocado por una catástrofe geomagnética. Se encuentra en alguna parte de Canadá, rodeado de naturaleza y algunos pequeños poblados y construcciones humanas que parecen haber sido abandonados recientemente. El juego tiene tres modalidades distintas: un modo historia, un modo de retos o misiones y un modo de supervivencia. En esta ocasión nos referiremos exclusivamente al modo de supervivencia, cuya finalidad, como su nombre lo indica, es mantenerse vivo el mayor tiempo posible, evitando caer ante los peligros presentes en la helada y hostil naturaleza canadiense. Comencemos pues con estos consejos, esperando que te sean de utilidad, sobre todo en tus primeros acercamientos a The Long Dark. Número 1. Mira a tu alrededor. Reconoce tu entorno. Mira la hora. Busca referencias. Hazte una idea de los recursos que puedes tener a tu disposición rápidamente. Si puedes, ubícate en un punto elevado para mirar más lejos y evitar correr a ciegas. Número 2. Corre. Al momento de tu llegada tendrás poco tiempo para encontrar un refugio seguro antes de que comiences a morir de frío. No pierdas más tiempo de lo necesario ni te distraigas con cualquier cosa que puedas hacer después. Número 3. Evita a los animales peligrosos. Los lobos, osos y alces son pésima compañía, sobre todo en los primeros momentos del juego. Puedes estar seguro de que no quieres lidiar con la hipotermia y con una mordedura de lobo al mismo tiempo en condiciones de poca ropa y sin material de curación. Número 4. Busca un refugio. Si ves un refugio cerca, dirígete de inmediato a él. De preferencia, busca una casa o alguna otra construcción hecha por el hombre como comercios o iglesias. Allí no solo podrás entrar en calor y evitar perder salud por hipotermia, sino que podrás encontrar todo tipo de materiales y herramientas útiles para tu supervivencia. Si no hay otra opción, puedes buscar una cueva. Número 5. Sigue los caminos, vías y sobre todo los cables de luz. Salvo algunas pocas excepciones, los caminos cercados, vías y carreteras tarde o temprano te llevarán a un refugio seguro. Número 6. Busca una pared de roca. Si no logras encontrar pronto algún rastro de viviendas humanas o construcciones, lo mejor será localizar una cueva. Una estrategia para conseguirlo es seguir el borde de las montañas, ya que es muy probable que consigas hallar una cueva en donde descansar y calentarte. Es muy importante que si eliges hacer esto, revises primero la cueva, ya que si encuentras huesos adentro es mejor no quedarse mucho tiempo, pues esos huesos nos indican que la caverna que encontraste es el hogar de un oso. Número 7. Recoge leña. Sobre todo si has decidido refugiarte en una cueva, es importante encender una fogata pronto para entrar en calor y hervir agua. Estos fueron los consejos, espero te hayan gustado. Próximamente haré nuevos videos con más contenido. Mientras tanto, déjame tus comentarios sobre qué te pareció este video y si consideras que es de utilidad. Hasta pronto.